Dios bendito Señor nuestro, Padre celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. A ti la gloria y la honra, ayer, hoy, por siempre y para siempre, Señor, porque tú eres tu reino. Eres creador de lo visible e invisible, Señor eterno, Dios bendito. Para pedirte, Padre, en tu misericordia, permiso para poder predicar tu palabra, tu sana doctrina, Señor, y que no sea para mal, sino para bien. Que me guíe, Padre, tu Espíritu, el Espíritu Santo, Dios eterno, para que no vaya en vano esta palabra, Padre, porque si no eres tú quien me guías, ¿quién soy yo para poder interpretar, Padre Santo, eterno Rey? Simplemente úsame, utilízame, haz de mí un instrumento tuyo, Padre Santo, Señor. Señor, en tu voluntad y en tu misericordia te pido, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, mi Salvador, mi Redentor, tu Hijo amado, en quien tú te complaces, Padre, en quien tú te deleitas. Señor nuestro, en su bendito nombre te pido permiso, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Señor nuestro, amén. Buenas tardes, señoras, señores, jóvenes, niños y algunos hermanos cristianos que me pueden alcanzar a ver por ahí. Dios les bendiga y a todos bendiga Dios eterno, Señor nuestro. Bien, amigos, vamos hoy día a hablar de los falsos profetas y los falsos apóstoles. ¿Qué nos dice? A la luz de la palabra. ¿Qué nos dice? Su sana doctrina de Dios, su santa palabra de nuestro Señor, de Dios. Si queremos ser salvos, tenemos que ser obedientes a su palabra. Si no, cada quien elige su camino, porque Dios nos ha puesto un libre albedrío, que Él respete ese libre albedrío. Tú decides si vas con Dios o vas a donde nunca quisiera que tú vayas, porque es un lago de fuego que arde eternamente. Dios bendito, oh Señor nuestro. Bien, vamos a ver qué nos dice acerca de los profetas, los falsos profetas y los falsos apóstoles de hoy. Vamos a empezar. Abran por favor su palabra, en el libro de Efesios. Abran su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a leerlo muy sabiamente, muy inteligentemente, prudentemente. Bien. El capítulo 11, el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios nos dice: y Él mismo, ¿de quién hablamos? De Cristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así dice su sana doctrina, su palabra. Que Él mismo Cristo. Porque se acuerdan que echaron suerte los apóstoles por Matías, pues fueron los hombres, ¿no? Que a veces queremos solucionar las cosas de Dios y Dios ya lo tiene adelantado. ¿Cuántos años, cuántos siglos? Él lo sabe. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Él, lo revelado es para nosotros. Acuérdense de Abraham. Abraham, por querer ayudar a Dios, tenían un hijo apresuradamente con Agar, su sierva, ¿no? Entonces tiene un hijo, Ismael. Y miren lo que acontece ahora. La descendencia de los ismaelitas, resentidos toda la vida, resentidos espirituales, ni siquiera social, sino espirituales. Y tenemos a consecuencia de hoy que le dan con todo al pueblo de Isaac, que es el pueblo de Israel, el hijo de la promesa. Pero Abraham, bueno, ya sucedió, solo que ahora tenemos que nosotros alinearnos a su sana doctrina de Cristo Jesús. Él nos enseña. Dios no solamente nos da un salvador, nos da un sanador completo. Nos sana, nos restaura y nos salva.
Dios en su misericordia nos ha dado todo. Bien, entonces dice el 11 del capítulo 4 de Efesios, dice, Él mismo Cristo, ¿no?, constituyó. ¿Qué significa? Que constituyó habla del tiempo pasado, que ya se hizo. Si dijere la Biblia, constituiré, habla del futuro. Él mismo constituirá, hablaría del futuro. Él mismo constituye, está hablando del presente, ¿no? O deja que constituyan, está dando a la iglesia esa autoridad para que pueda elegir sus discípulos, sus profetas, ¿ok? Pero no dice, Él mismo constituyó, o sea, no da a nadie ese privilegio, solamente lo tiene Él, porque Él es un Dios de misericordia y en su sana palabra se hace todo lo que se ve, y lo que se escucha, y lo que se oye, y lo que se lee. Ahora, ¿quién te va a hacer entender? El Espíritu Santo. Pero si tú rechazas el Espíritu Santo, ¿quién te puede entender? Tendrías que amarlo a tu perro, que no hable. ¿Quién te dirige? Porque el perro es el fiel amigo del hombre, en cambio el hombre te traiciona. Te haces mucha amistad, se paga con tu mujer. El hombre solamente somos para perjudicar a los hombres, mas Dios es nuestro sanador, nuestro Dios, el que nos salva, el que nos va a llevar a su lado a una comunión con Él eternamente. Entonces Él dice claramente que Él constituyó. Ahora, mira lo que dice, ¿no?, que Él mismo constituye. Ahora vamos al libro de Colosenses. ¿De quién es el que constituye? Constituye el mismo Cristo en persona, constituye Él. Vamos, por ejemplo, a Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. ¿Quién es el que constituye? El Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, textual, de su Padre. Cuando le preguntaban, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Él dijo, tanto tiempo ando con ustedes y no han visto al Padre. Porque claramente dijo, el que cree en el Padre, el que cree en el Hijo, cree en el Padre. Porque su Padre le da esa potestad a su Hijo, que todos los que se arrepientan y vayan a Cristo como su Salvador, entonces podemos entender de que somos personas privilegiadas los que aceptamos a nuestro Señor. Y miren lo que dice el 16, ¿no? El 15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí hay mucha confusión. Por ejemplo, a los amigos testiquines tienen confusión. No dice la creación, dice creación. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que Él hizo todo tipo de creación. En su mano fue hecho todo. Todo fue hecho por Él. Si más bien vayan, por ejemplo, al libro de Juan, ¿qué nos dice el libro de Juan, capítulo 1? El libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos dice la luz de la palabra? El libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio era el Verbo, hablamos de Dios, de Cristo, y el Verbo era con Dios, el Verbo estaba con su Padre, con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Dónde está que fue creado? ¿No? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Él nos dice el capítulo 2, 1, 2 y 3 de Juan. Entonces, Él es el que constituye, el creador de todo.
las cosas, visibles e invisibles, junto a su Padre, junto al Espíritu Santo. Entonces, acá tenemos, ¿no? Textual, vemos que en Efesios, capítulo 4 de Efesios, 4 y 11 de Efesios, dice que Él mismo constituyó, ¿no? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, evangelistas y pastores. Y si bien en el capítulo 4 de Efesios, versículo 11, nos dice claramente: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Dónde están ancianos? No hay ancianos. Y si te dirige tu iglesia un anciano, es usurpación de funciones. Pero, ¿qué es el anciano? El anciano no es un viejito de pelo blanco, ¿no? El anciano en el pueblo de Israel es un sabio. Puede tener 20 años, 30 años, 40 años, dotado de sabiduría, ¿no? Entonces, a ellos se le llamaban ancianos, y eran los asesores en la ley. Ahora vemos los ancianos en Apocalipsis, que son los ancianos, ¿no?, que reciben corona de vida, corona en el cielo, los 24 ancianos, de ley que los dos son apóstoles y muy posible que los dos sean los representantes de la tribu de Israel. Son 24 ancianos que ellos sacan la corona, van ahí y adoran al Hijo, a Cristo. Los ancianos, pero son personas súper inteligentes. Y acá, para construir una iglesia, para edificar una iglesia de predicadores de la sana doctrina, nos dice que constituyó tales personas, tales títulos: profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Acuérdense que David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Cristo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Está hablando de presente: yo soy el buen pastor, soy el buen pastor, y por eso mi pastor, mi pastor, mi pastor, día tras día mi pastor. David dijo: Jehová es mi pastor. Habla de presente, siempre es presente, mi pastor. No dijo: Jehová es mi anciano. No dijo: yo soy el buen anciano, ¿no? No dijo: yo soy el buen pastor. No dijo: yo soy el buen profeta. Porque es más, en el capítulo 2 de Mateo especifica claramente que vinieron unos magos. No es que Melchor, Baltasar y Gaspar, es mentira, no, mentira del diablo, no existe en la Biblia. Unos magos que trajeron mirra, porque Cristo representa profeta, mirra. Incienso, porque Él es el sumo sacerdote, inclusive de Melquisedec. Incienso. Y oro, porque eres el rey. Si ustedes leen Biblia y van a buscar interpretación en el Espíritu Santo, les va a guiar. Pero si ustedes contristan al Espíritu Santo, no. Va a venir el disfraz, porque Él se disfraza como ángel de luz. ¿Y a cuántos de sus ángeles les manda disfrazados para que te enseñen doctrinas estúpidas, erradas? Porque te vuelves un estúpido, un necio. ¿Qué es un necio? Equivalente a un necio es estúpido. Busquen su diccionario. ¿Qué significa necio? Ok. Entonces nos dice claramente, ¿no?, de que en Él fue constituido para Él mismo constituyó y para Él constituyó. Entonces, ¿qué nos dice acá a la luz de la palabra? Colosenses 1:4, 1:15 y 16 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No dice de toda la creación, porque tenía otro concepto. De toda creación que Él creó. Él hizo. Por ejemplo, vayamos a ver el hombre. Él estaba ahí. Antes que seamos nosotros, Él estaba ahí. Antes que sea el animal, Él estaba ahí. Todo, antes que haya algo, Él estaba ahí. Porque Él era siempre ahí. Y ahí está tu confusión. Busca enseñanza en el Espíritu Santo. Y el 16 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El Creador, Cristo, al que lo ves tú como tu hermano, como tu primo, tu amigo, tu pata, que te hace un servicio, no es así. Él es tu Creador. En San Juan capítulo 5, versículo 21 y 22 dice: así como el Padre da vida a los muertos, el Hijo también a quien quiere dar vida. Y el Padre, en su plena confianza, ha dado que tú creas en el Hijo y hagas lo que el Hijo dice que hagas. Mateo 28, 20. Vayan y hagan las cosas que yo les enseñé, lo que les dije que hagan. Cristo. ¿Ok? Pero vuélvete a Cristo, vuélvete a Dios, acepta. Ahora Pedro predicó, porque le preguntaban los judíos, ¿qué haremos? Ya matamos a Cristo, ya lo hicimos mal, pero ¿qué hacemos ahora? Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, apóstoles? ¿Qué hacemos? Por favor, díganos, denos una solución. Y él les dijo a ellos: conocen al Padre, no dice en la Biblia, pero piensa, pues, ¿por qué lo dice? Vayan y arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Cristo, porque no conocían a Cristo, conocían a Dios, Jehová, Dios Altísimo. Por eso es que ellos dicen: Jehová es uno, Dios es uno, Jehová es uno. ¿Ok? Ellos conocían a Dios y al Espíritu Santo, pero más no conocían el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Ok? No conocían al Hijo, pero lo rechazaron. Y yo lo acepto al Hijo, y por el Hijo voy a ser salvo yo. Y si tú quieres también puedes serlo, porque el Hijo me va a llevar al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo no tengo que creer a ti, hombre como yo, lleno de mentira, lleno de maldad. No tengo que creer una palabra. Yo voy a creer a Cristo, que dice la verdad, a Dios, que dice la verdad. ¿Ok? Entonces así nos dice que Él fue creador de todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ok, no hay vuelta atrás. Él es el que constituyó a los apóstoles y profetas. ¿Para qué? Para que edifiquen su iglesia, su palabra. Ya está. Los profetas profetizaron aún de Él mismo, en Él mismo. Abran por favor el libro de Pedro, el libro Primera de Pedro. ¿Qué nos dice Primera de Pedro? Versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, vamos del 10 y el 11, para que puedan entender. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación de ahora, que estaba escondido. En el libro de Filipenses, esta gracia estaba escondida, no fue dada a los profetas. Ellos profetizaron de esto para nosotros y hoy lo gozamos nosotros. Piensa, no sea Salmos 32, 9. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Vamos al 11. ¿Qué nos dice el 11? Escuchen, presten atención. Tomen en lupa este versículo. Presten atención, por favor. Escuchen, anoten. Dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quién? En los profetas. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Si tú
en tu pensamiento, como dice acá, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Dirás, el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Entonces predicaba Cristo de él y para él, y por eso es que él predicaba el sufrimiento y lo que iba a acontecer. Claro, porque así dice acá. ¿Por qué? Porque dice su palabra. Pero si tú tienes conocimiento del Espíritu Santo, te va a guiar que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Toma diferentes nombres en qué momento interviene el Espíritu Santo. ¿En qué momento? Pero el Espíritu Santo el otro día decía que se podría llamar Julián, se podría llamar Mario. Dirían el nombre de Mario. Entonces le quitaría deidad, perdón, esa gloria, ¿no? A Cristo. Solamente toma la tercera persona, Espíritu Santo, para que sea glorificado el Hijo. Si son tres personas, gerente, administrador, dueño de empresa, y vamos a tomar lo que el dueño de la empresa, el dueño de la empresa, tiene un hijo y es el gerente general. Y el administrador es el administrador. Son tres personas importantes dentro de la empresa. En eso se mueve la empresa. Pero un día me hace un favor el gerente, el hijo. Entonces yo voy a buscar devolver ese favor o gratificar ese favor al que me hizo el favor. Pero si en el camino interviene, me dice el administrador, mira, dámelo a mí. Lo puedo dar, pero me voy a sentir yo no satisfecho. Si lo entrego directamente a él, el favor, devolviendo el favor que él me hizo, me voy a sentir bien. Porque él va a volver a ver mi rostro, del que un día ayudó. Igual, hoy estoy destinado a seguir a Cristo en su palabra. ¿Quién me guía? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Por eso es que aprendo. Por eso es que sé. De mí no nace. Hay una doctrina, hay un mapa, perfecto, hay un mapa. Pero dentro de ese mapa hay alguien que te guía, hay alguien que te orienta. Y si tú contristas contra el Espíritu Santo, ¿qué vas a aprender? ¿Y qué vas a hablar? A tus hijos, a tus hijas, los estás llevando a la candela por tu interpretación personal. ¿Ok? Y miren lo que dice, ¿no? El capítulo 2 de Efesios, versículo 20. A la luz de la palabra. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Le descifro letra por letra. Edificados sobre el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿Quiénes lo fundamentaron? ¿Quiénes son los que fundamentaron? Los apóstoles y los profetas. Primero fueron los apóstoles, los profetas, después los apóstoles. ¿Pero por qué ahora los apóstoles? Porque los apóstoles tuvieron el privilegio, el honor, la suerte, llámenlo como ustedes quieran, de andar con el mismísimo Dios, el Hijo de Dios, el Verbo. Andaron con Él. Y la palabra apóstoles, porque fueron testigos de Él. ¿Dónde abarca esto? Los profetas y los apóstoles, los profetas inteligentemente escudriñaron la palabra, buscaron entendimiento en Dios, y Dios dio su espíritu para que puedan ser entendidos. Ahora dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Entonces yo quiero ser de la iglesia de Cristo. A donde pertenezca, a qué denominación yo vaya, me resta importancia. Pero sí, es importante, claro. Tengo que buscar una buena enseñanza de una buena congregación,
donde congregamos los hermanos, porque en 10:25 en Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice que tenemos que congregar. No, pero dan 2 o 3, yo y mi esposa nomás, pero ¿qué sabes tú? ¿Qué sabe tu esposa? Si tú no buscas orientación en el Espíritu Santo, ¿a me dar ahí? No. Tienes que congregar sí o sí, porque donde mora el Espíritu Santo está en una casa de oración, que le llamamos templo. Pero el templo, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿ok? Cristo, aceptamos, Dios nos pone el Espíritu Santo como arras, como garantía de tu salvación. Pero cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, ¿me entiendes? Podría salvarte el Espíritu Santo, Dios mismo, Jehová mismo. Pero Jehová quiere que tú vayas al camino de Cristo, porque Él es el que sacrificó, derramó su sangre de sus brazos, de su mano, fue clavado, de sus rodillas, y gracias a esa sangre somos lavados los que aceptamos a Cristo como el Salvador. Ahí está Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Ya acepté a ellos, ya entendí cuál es su camino. 3 en 1, funcionan en uno. Se sacrificó por mí Cristo. Bien, tengo que estar pidiendo a Él que derrame su misericordia en mí para que me lleve a su Padre Celestial, porque Él es el camino, Él es la puerta, Él es la verdad y Él es la vida. Dios le da esa potestad, su Padre le da esa potestad. Bien, dice, lean capítulo 28 de Mateo, versículo 18. ¿De dónde venía Cristo? De arriba. Se acercó a sus discípulos, porque él iba y venía, bajaba, y estaban los discípulos, luego iba. Entonces viene en una reunión arriba y le dice, potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ok, ya está. ¿Quién le da? En la reunión, ¿quién le da? La democracia. Padre, Espíritu Santo. Le dan ese privilegio, porque el sacrificio lo hizo el Hijo. Y el Padre, en su sana voluntad, permite todo ello. Si tú quieres un borracho empedernido, un mentiroso, eres un brujo, una bruja, eres un fornicario, un adúltero, Dios te salva y te hace su hijo, su hija. Imagínate su hijo que fue sin pecado. En Hebreos 4:15 dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Bueno, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse. Sí tenemos uno que se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue hombre, fue tentado en todo, imagínate todo. Simplemente no cayó, no pecó. Y como no pecó, le levantaron falsos testimonios. Y Cristo nunca le reprendió o tuvo percance con un pecador. Nunca. A un romano, fíjate, se lo dijo algo. A los pecadores de ese momento. No dijo nada. Les llamó para ser salvos. Con quien tuvo problemas es con las falsas doctrinas del pueblo judío. Llámese los fariseos, los ortodoxos, que ellos habían hecho mal direccionado sus doctrinas. Es que el hombre, cuando tiene poder, cree ser Dios, se endiosa. Le dieron un poquito de poder a Satanás, que fue el creado para la alabanza, ¿no? La gran creación de Dios, pero se rebeló contra Dios. Ese es el problema del creado, que creemos ser más que el creador, y eso está mal. Miren al hombre, quiere que su piscina sea el mar, los illumination, que lo llaman, los masones, los Amazon, los Rockefeller. Ellos quieren que el mar sea su piscina, el monte Everest su techo, la selva de Brasil, de Perú, de Bolivia su jardín. Hermoso. Y quieren más, y si lo tienen todos quieren más. Es el hombre. Pero porque la palabra lo dice, que el corazón del hombre es malo.
Y quien cambia ese corazón, quien transforma ese corazón, es Dios. La Biblia lo dice. Cuando desobedeció a Abraham, lo entregó el reino, el gobierno que Dios le dio a Abraham, le entregó al diablo, a Satanás de taquito. Dios le sacó. Así como este hombre ha desobedecido mi palabra y ha comido del árbol del bien y del mal, del fruto del bien y del mal, también puede comer del árbol de la vida y no va a morir. Entonces, que le sacó del huerto, puso 4 arcángeles en cada esquina. Querubines, 4 en cada esquina, 1. Y un aspa, una espada, como un remolino. Que si encuentra algún hombre, lo mata. Volvía a Adán, moría. Mira, cómo Dios tuvo cuidado. Porque entendió que el corazón del hombre se volvió malo. Malo. Entonces, ¿cómo es que eres bueno? Arrepintiéndote a Cristo. Aceptando que Cristo es tu Salvador. ¿Ok? Y lo resto vas a entender tú solo. Como va cayendo, como va viniendo, vas aceptando porque te van a guiar. ¿Quién te guía? Dios mismo. La Biblia nos explica que claramente Satanás tiene mucho poder. Miren lo que hizo con los hijos de Job. Pero si Dios permite, si Dios no permite, no. Así que acércate a Dios. Acércate a Dios. Si tú no estás dentro del plan de Dios, sientes que no estás dentro del plan de Dios, sientes que no estás dentro del propósito de Dios, acércate a Dios. No hay forma. Acércate a Dios y Él te va a guiar y te va a enseñar. Lee su Biblia. Que no te cuenten. Tú lee. Pero busca, arrodíllate, dobla tu rodilla, pide dirección a Dios. Y vendrá su Espíritu y te guiará. Porque pides, anhela y te será dado. Si no, no hay forma. Y nos dice claramente, ¿no? Estamos hablando que ya fue edificada la iglesia. Sobre otra edificación no hay. Si ya se edificó algo, no se puede edificar 2 veces. Ya se hizo. ¿Quiénes lo hicieron? Los apóstoles y profetas. Pero ¿por qué te digo de que son falsos profetas y falsos apóstoles? Porque no existen más apóstoles. Ahora, ¿quién fue el último apóstol de Cristo? El último apóstol de Cristo fue Pablo, porque fue separado Judas. Entró en pecado Judas, no se salvó, inclusive se suicidó. Y los apóstoles, por querer apurar, echaron suerte, lanzaron la moneda y cayó en Matías y oraron, etcétera, etcétera. Pero son seres humanos como nosotros. A veces cometemos pequeños errores. El padre Abraham cometió error. Jacob, ¿cuántos errores? David, los pecados que tuvo. Seres humanos. Dios, Cristo le llama que vaya a poner en la mano de Saulo al santo Ananías. Y en ese momento se olvida que es santo. Ya responde como hombre. ¿Qué más nosotros que no leemos Biblia? Que apenas te lees un versículo y que te engañan. Y que te mienten. A la luz de la palabra, ¿qué nos dice? ¿Quién es el último apóstol? Vamos a Corintios 15:8. ¿Quién es? 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. A la luz de la palabra, dice: vamos del 7. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. ¿Ok? Hasta ahí, el 7. Y al último de todos, como a un abortivo, como un aborto, me apareció a mí. Dice, y al último apóstol. ¿Por qué como un abortivo? Señor, pero y hasta los 12 pusimos a Matías. Pero él no le constituyó. ¿Y a Pablo por qué? Porque Pablo le llamó.
Se presentó en el camino donde se iba a Damasco, le vio una luz grande, le resplandeció una luz, cayó al suelo, se pusieron esquemas en sus ojos y luego habló con él. ¿Y dónde se presenta a conversar con Pablo? Cristo mismo, cuando estaba en la cárcel, unos días antes de partir a Roma. Y le dijo, ante el rey Agripa, te has manifestado bien mi palabra, has defendido bien mi palabra, así como tú has hecho aquí, vas a hacerlo en Roma. No te preocupes, yo te quiero, yo te ayudaré. Vamos, Pablo, una palmada en el hombro. Vamos, Pablo, tú puedes, sigue adelante. Estaba el mismo Cristo hablando con Pablo. Él lo constituyó a Pablo. Pablo fue testigo de Cristo porque él lo vio, Pablo. Conversó con él, Pablo. ¿Cuántas veces? No lo sé. Pero las veces que dice la Biblia, te lo puedo enumerar. Hay cosas que no se han escrito en la Biblia. ¿Qué más habrá habido? Porque imagínate que la cantidad de hojas que habría. Entonces vemos que Pablo, Cristo, es el que elige a Pablo. ¿Cuándo? Deuteronomio 29. ¿Qué pasó? A los que antes llamó, a ellos, a los que antes predestinó, a ellos les llamó. Romanos 8:29 y 8:30. ¿Y cuándo es antes? Efesios 1:4. Antes de la fundación del mundo, ¿ok? Pero lean Biblia. Lean Biblia y van a encontrar ahí las respuestas. Todo está en la Biblia. La Biblia no es un libro del recuerdo. La Santa Palabra no es un libro de ayer. Ya fue, no fue, sí fue. Es de ayer, de hoy y de siempre. Hasta cuando Dios permita y retire su sana palabra. Es de Él. No es mentira. La mentira es cuando tú lo transgiversas la palabra. Porque tienes esa libertad de hacerlo. Hazlo si quieres, como quieras. Pero no es real. Lo real es que ya está dado. Ya está dado por mismo Cristo. Y Él mismo cuida su Biblia, su palabra. Porque Él es la palabra. Si no tienes noción, no tienes orientación, va a ser distorsionado. No es culpa de Dios, es culpa de ti. Dobla la rodilla y arrepiéntete. Nos dice claramente, 15:8, dice, y al último de todos está hablando. Al último de todos. No dice al último de los primeros. Si diría al último de los primeros, bueno, de los primeros 12 apóstoles. 11, 12, que había confusión, etcétera, etcétera. Pero no, al último de todos. Ya fue, textual. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él dice que no es digno. El que fundó 7 iglesias. 7 iglesias fundó Pablo. 14 ministerios, por ahí. 14 ministerios, 14 ministerios. Hizo Pablo, trabajó Pablo. Y dice que es el más chiquito, el más pequeño y es último. ¿Y tú qué has hecho? Mentiroso. Hijo del diablo. Porque el padre de toda mentira es el diablo. Y si tú mientes, dices lo contrario, estás haciendo tu palabra. No te respalda la Biblia. Pero acá dice, pero ahí dice, pero mírale cómo dice. Él no dice yo constituiré. No, él no dice yo constituyo o dejo a la iglesia que constituya. No. Él no da autoridad a la iglesia. La iglesia de Cristo, ¿qué es de Cristo? ¿Quién son de Cristo? Un poquito de allá, un poquito de acá, un poquito de allí. Pero nada de los falsos apóstatas. De los apóstatas no. Porque ellos blasfeman contra el Espíritu Santo y ellos son opuestos a la santa doctrina. Contristan con el Espíritu Santo. Son tontos. Es problema de ellos. Vamos a la palabra, lo que nos dice la palabra. Porque en 2 de Pedro 2:3, ¿qué nos dice la palabra? A la luz de palabra. 2 de Pedro. Pero antes de nada, les voy a leer Hebreos.
Hebreos capítulo 1, por favor, abran su Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Por favor, presten atención a lo que les voy a hablar, a leer. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, hace tiempo, en otro tiempo, ¿ok? A los padres por los profetas. ¿A quién hablaron los profetas? A nuestros padres espirituales estoy hablando, no padres cualquiera, terrenal, borracho, delincuente, avaro, frívolo, no hablo de ellos. De los padres espirituales que están dentro de la Biblia. A David, a Salomón, a Moisés, a nuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Quiénes lo hablaron? ¿Quiénes lo hablaron? A los reyes, a los jueces. Lo hablaron los profetas, lo guiaron los profetas, a ellos, en otro tiempo. ¿Y qué es ahora, en la actualidad, ahora, en lo moderno, como te gusta? Dice: en estos postreros días de ahora, nos ha hablado por el Hijo, Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya pe, ¿cómo vas a ir tú en contra de la voluntad de Dios eterno? En su voluntad de Él, la voluntad es que quiere que tú sigas a su Hijo y vayas con su Hijo a Él. Necio. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo. ¿Qué dice David? Tu diestra, oh Señor, lo hace todo maravilloso. ¿Y dónde está la diestra? Tu derecha. ¿Quién está a tu derecha? De Jehová eterno, de Dios, el Padre. ¿Quién? Su Hijo. Piensa. A los que le encanta la ley y los que practican la ley y hacen las cosas de Cristo, pisotean la sangre de Cristo. Porque la salvación, la gracia, viene por el oír, por la fe en Cristo Jesús, no por las obras, viejo. No, amigo, niño, niña, por favor, lean palabra, busquen orientación, estudien la Biblia, estudien seminario, instituto, de todo hay. Prepárense. Vamos. Entonces vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 2, con eso termino porque ya no quiero gastarle mucho. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Ok, algo de palabra, dice así: Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ahí está. Si nosotros, dice, tenemos que pedir, pero como niños. ¿Qué dice el 2, por ejemplo? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si tú lees un capítulo diario de la Biblia pidiendo dirección al Espíritu Santo, estás tomando tu leche espiritual. Estás tomando
tu alimento espiritual y vas a aprender. Dios te promete, dice, clama a mí y yo te respondo y te enseño cosas lindas, grandes y reservadas o ocultas que tengo para ti, que tú no conoces, que yo no conozco. Y si yo le clamo con esa deidad de santidad a Él, con respeto, con benignidad, con gloria, con alabanza, a Dios sea la gloria y su alabanza, Dios no es malo. ¿Qué padre que su hijo le pide un pan o le dice, papá, mi cumpleañito, mamá, mi cumpleañito, le haces cumpleaños y lo hace comer lo que ella quiere o lo que él quiere? ¿Cuánto más Dios que te da la vida? Pero te imaginas si tú das una falsa doctrina, vaya a la candela tu esposa, tú y tus hijas, tus hijos, no hagan eso. Piensen, entren en razón y sean inteligentes. ¿Qué nos dice? Segunda de Timoteo 4:34. Segunda de Timoteo 4:34. A la luz de la palabra. Cuatro 34. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 24. Mira lo que dice el versículo 22 de 2 Timoteo. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con ustedes, con nosotros. Amén. ¿Por qué nos promete estar todos los días con nosotros? Pero para que esté todos los días con nosotros tenemos que obedecer sus palabras, su sana doctrina. No es que yo quiero hacer mi doctrina y quiero hacer mis cosas a mi manera, no. Ahora, Cristo, la palabra, dice, en 2 Corintios capítulo 11, 13, nos explica de los falsos, capítulo 11, versículo 13, nos habla de los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles. Mira, 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Solamente se disfrazan porque no hay. Mira, y dice el 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tengan cuidado. Claramente está de que no hay apóstoles. Y vamos a Apocalipsis, que nos dice, para terminar, Apocalipsis, en Apocalipsis 2:2. Apocalipsis 2:2. Para no cansarles. Apocalipsis 2:2 nos dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Textual. No hay apóstoles. Cristo dijo, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Ya está. Hasta ahí probó él. Lo resto, no sé, ustedes quieren poner profetas, háganlo, pues. El problema de ustedes. Pero Dios ya probó solamente hasta Juan el Bautista. Y ahí nomás. De que Aarón y Mormón y no sé cuántos ángeles tengan por ahí, es problema de ustedes. Pero
solamente que no existe. Ahora en Mateo capítulo 24, versículo 11 dice que son falsos profetas. Falsos profetas, ya no hay más profetas. Porque ellos ya trabajaron, ya hicieron la palabra de Cristo. Ya lo hicieron ya la palabra. Ya no hay vuelta atrás. Ya lo hicieron la sana palabra, la sana doctrina. Entonces, ahora hay pastores, evangelistas también, maestros. Ahora Pablo dice, pues acuérdense, dice, de que, bueno, así como hay falsos profetas, como en 2 de Pedro nos habla, que así como hay falsos profetas en los antiguos tiempos, ahora en la actualidad son falsos maestros. No habla de esos falsos profetas. No nos dice que hay falsos profetas. Así como antes había falsos profetas, ahora hay falsos profetas. No dice. Dice que así como antes había falsos profetas, ahora hay falsos maestros. Miren lo que nos dice a la palabra, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Con esto termino. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Nos dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. El 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y esos ángeles van a venir en plena segunda tribulación, en la gran tribulación. Van a ser soltados. Y si no, mira, no perdonó a los ángeles, menos será al hombre, menos será a la apostasía, menos será a los de la falsa doctrina. No. Así que conviértanse a Dios. Vayan y conviértanse a Dios. Pablo claramente dice que así como había falsos profetas, ahora hay falsos maestros. Pero no habla que hay falsos profetas, no, falsos maestros. Textual. Con eso termino, mis amigos. Espero que les haya sido de su agrado esa prédica y puedan leer los versículos que yo les enumeré. Les dije que de cuál y cuál son los versículos, en qué libros están, lo hayan apuntado y vuelvan a repasar y vuelvan a leer y busquen orientación. Si no tienen un pastor, busquen orientación en el Espíritu Santo, doblando en ayuno y oración, doblando su rodillita y en vigilia también. Ahí va a bajar el Espíritu Santo y les va a guiar. Amén, bendiciones, tengan ustedes bendiciones, Dios les bendiga. Gracias por escuchar. Amén.